través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando el programa Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España. Y bueno, una semana más que nos reunimos con otro tema, agradeciendo a Radio Mantra que nos permite que esta familia espiritual se reúna y agradeciendo a todos los que hacen posible este programa. Los que investigan textos de varios autores, los que manejan videos, audios y lo que después difunden el programa, porque hay mucha gente que está trabajando en este horario y no lo pueden ver en el momento y lo ven después en diferido. Así que a todos los que hacen algo, muchísimas gracias. Y a los queridos oyentes que están en vivo, un abrazo muy, muy grande. Bueno, vamos al tajo, como dicen acá en España, decir, vamos a comenzar. Aquí al lado lo tengo a Jesús Iglesia. ¿Cómo estás? Pues muy bien, en el Tajo, como tú bien dices. Ah, pasa por ahí, por Sevilla. No pasa por aquí precisamente, pero bueno, por aquí pasa el Guadalquivir. Pero bueno, es otro río y hay que mojarse, y de modo que aquí estamos dispuestos para compartir esta tarde, investigar y bueno, tratar de crecer un poquito. Bueno, y ahí al lado está Marcela, desde Tucumán, Argentina. ¿Cómo estás, Marcela? Bueno, lejos del Tajo seguramente, así que bueno, muy bien, muy contenta de estar con ustedes, con los oyentes en este programa que se las trae, porque es bastante práctico, así que gracias, Dani. Bueno, y ahí al lado está Jesús Arcano, el de Barcelona. ¿Cómo está, Jesús? Muy bien, mira, estamos en la edición 523 de Sirviendo a la Humanidad. Estamos en el Tajo, que quiere decir en el trabajo, al pie del cañón. Y el sábado tenemos el plenilunio de Piscis. Estamos en un momento último, único. Y dentro de un mes, el primer festival del año, el gran festival de Aries. El de Aries, de Pascua. Bueno, Pascua. Y aquí al lado en la mesa también está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, buenas tardes, buenos días. Pues muy bien, aquí con todos vosotros, con los oyentes. Vamos a ver el tema de hoy, que es muy interesante y, como han dicho, muy práctico, a ver cómo se desarrolla y qué ideas nos vienen para poder exponer. Así que encantada de estar aquí una vez más y adelante, Daniela. El tema que presentamos hoy es el diario espiritual. Un diario es un texto que se escribe en forma fragmentada, donde se registran hechos o acontecimientos con fechas. Krishnamurti llevó un diario de sus vivencias espirituales durante un cierto lapso de su vida. Y el maestro tibetano Dwal Khul, que ustedes conocen, aconsejó a algunos de sus discípulos
a llevar un diario espiritual y les dijo que esa actividad podía ayudar a otros. Esto lo pueden investigar en los libros El Discipulado en la Nueva Era. Vicente Beltrán Anglada escribió un libro que fue un libro que se publicó después de su muerte, un libro póstumo, que él llamó Diario Secreto de un Discípulo, donde comparte sus experiencias trascendentes, y la lectura de ese libro está ayudando realmente a muchos aspirantes y discípulos espirituales de esta época. Como vemos, varios discípulos conectados con un maestro de la gran fraternidad han escrito diarios espirituales. Entonces nos preguntamos, ¿por qué escribir un diario espiritual? ¿Cuál es su finalidad? El maestro tibetano a uno de esos discípulos le dice: el diario le revelará de qué carece usted, lo entrenará para que reconozca lo objetivo y subjetivo que tanto necesita, lo sacará de sí mismo y le traerá revelación y gozo y un horizonte más amplio. Bueno, eso es para ir entrando en calor. Nos han surgido varias preguntas, como siempre. Hay programas que generan más preguntas que otros. Las que nos surgieron ahora son: ¿escriben ustedes, queridos oyentes, un diario espiritual? ¿Anotan experiencias, intuiciones o sueños en ese diario? ¿Será algo bueno experimentar con esta práctica para sacar a la luz aquello que se nos evade como experiencia por ser muy sutil y que fácilmente desaparece de la memoria consciente? ¿Servirá para entrar en una dimensión superior de nuestro ser, o por lo menos hacerla consciente? Bueno, ahí van esas preguntas para todos los oyentes y para nosotros también. Parece ser que un diario espiritual puede ayudarnos a reflexionar, a comprender, a intuir determinados hechos sutiles si lo que escribimos surge cuando estamos atentos a lo que sucede dentro y fuera de nosotros, y que tal vez pueda ser revelador. Así que de esta manera planteamos el tema de hoy, y vamos a hacer como hacemos siempre: vamos a leer unos párrafos y luego conversaremos de este interesante tema con todos los que están aquí en la mesa y con la gente que está en el chat, que hoy no dijimos. Acá estoy viendo a Ricardo Alfonso Camacho, a Clara, a Maggie, bueno, y no sé quién más, no estuve atento. Bueno, comenzamos con la lectura entonces. Adelante, Jesús. Pues así, allá vamos. El primer texto dice así: en junio de 1961, Krishnamurti comenzó a llevar un registro diario de sus percepciones y, salvo por unos 14 días más o menos, prosiguió con estas anotaciones durante 7 meses. Escribió claramente, con lápiz y virtualmente sin borraduras. Las primeras 77 páginas del manuscrito pertenecen a un pequeño cuaderno de notas. Desde ahí hasta el final, la página 323 del manuscrito, utilizó un cuaderno más grande de hojas sueltas. Esto pertenece al diario 1 en su prefacio. Marcela. Estaba con un problema de mic. Ahora sí. Krishnamurti's Notebook, o Diario Primero de Krishnamurti, ha sido una de las obras de mayor éxito que se han editado en los últimos 25 años. Ahora, un nuevo libro, Diario 2, es otra vez un volumen que él mismo ha escrito. Sabemos que todos sus libros han estado extractados de los diálogos que mantenía con quienes iban a verlo. Fue el medio por el cual se comunicó normalmente. Pero en este segundo libro, de su propia pluma, Diario 2,
Se pueden leer sus más recientes descubrimientos y experiencias internas. Los diarios de Krishnamurti son una lectura esencial para sus muy numerosos seguidores y lectores para conocer una faceta de Krishnamurti diferente y poco conocida. Esto dijo Krishnamurti del diario 2. Lo escribí a modo de diario mientras viajaba, pero no lo escribí para ser publicado. En él describo lo que llamo el proceso, o sea, mi sensación de estar fuera del mundo cotidiano, de estar completamente en paz y alejado del conflicto. Esto solo sucede de vez en cuando y obviamente es imposible describírselo a alguien que no lo haya experimentado. Pero he intentado expresar en palabras el dolor y la sensación que de hecho acompañan a ese estado intensificado de conciencia. No obedece a un propósito romántico. Si uno lleva cierto tipo de vida disciplinada y tranquila, entonces libera cierta energía. Eso es un hecho científico y esto afecta a la parte no mecánica del cerebro, de manera que uno penetra en otra dimensión. El organismo físico es incapaz de aguantarlo y por eso se siente el dolor. No estoy sugiriendo que todo el mundo deba intentar llegar a esto, pero para algunas personas que han estado siguiendo mis pensamientos e ideas, puede resultarles de interés saber lo que sucede en un nivel más personal. Bueno, estos últimos párrafos son de una entrevista en The Guardian. Vicente Beltrán Anglada nos comenta: quiero decirles a ustedes, por último, que no me atrevería a hablarles de estas cosas si no tuviese una experiencia individual de tales hechos, así como reiterarles que el diario secreto de un discípulo narra hechos históricos y místicos, y no simples conocimientos ocultos. Así, todo cuanto exprese en este diario secreto de un discípulo no es más que un intento de estimular el ánimo y la fe de los aspirantes espirituales de nuestros tiempos, que están luchando por penetrar vía sus conciencias en más elevadas zonas de interés espiritual, por ingresar en unas ramas de la jerarquía, establecer contacto consciente con su maestro y penetrar en la gran corriente iniciática. Este trabajo constituye realmente la base del intento creador que los grandes responsables del plan planetario están introduciendo en el mundo para inspiración de los aspirantes espirituales y de las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su libro Diario secreto de un discípulo. Bueno, como vemos, el maestro tibetano Dwal Kul, que muchos conocen, le recomendaba a sus discípulos escribir un diario. El propio Vicente Beltrán Anglada escribió un diario y extractó de él a lo mejor lo más importante para que sea publicado en un libro en forma póstuma. Fue publicado como 10 años después de su muerte, o más, no me acuerdo. Y fue el mismo Vicente Beltrán Anglada quien dijo que después que murió Krishnamurti, que era un discípulo muy avanzado del maestro Moria. Entonces, pareciera ser que aquellos discípulos que van avanzando y que van haciendo contacto con partes superiores de sí mismo,
propio maestro les recomienda escribir un diario para ver cómo anda todo ese proceso. Entonces, de ahí la importancia del tema de hoy y a ver qué nos surge en la conversación entre todos acerca de lo que sería un diario espiritual, para qué sirve. En el segundo bloque el maestro tibetano especifica más para qué sirve escribir un diario espiritual. Y bueno, este es el tema de hoy. ¿Qué te parece, Arcano? Pues mira, yo tuve la experiencia de llevar el diario espiritual por indicación de la escuela y antes de entrar en ella también lo llevaba y anotaba lo más importante, lo que consideraba que era lo más trascendental. Al final todo eso pues sufrí unos cambios y decidí prescindir del diario en cierto momento, pero a mí me sirvió para refrescar en la memoria ciertas fechas, ciertos años y un proceso muy curioso, muy particular en mí, que seguramente tenía que vivir en esta encarnación. Y lo que me permitió es objetivar experiencias sobre el papel, luego después en formato electrónico, que cuando años después las pude consultar hasta que lo destruí, realmente me indicaban que había habido un pequeño cambio, no un cambio trascendental, como en algunos diarios se publican por ahí, no. Un cambio muy lento. Lo que pasa es que el cambio, hay que notarlo, que es ni más ni menos la perseverancia que se tiene en ir expandiendo poco a poco la conciencia. Por ejemplo, un diario que está inconcluso es la autobiografía que nos ha llegado de Alice Bailey. A mí este libro, tengo que decir que me frustró un poco, no el de Krishnamurti, sino el de ella, porque esperaba que aparte de las indicaciones que hay del maestro, que había pocas puestas, si no recuerdo mal, no había indicaciones del aspecto práctico del día a día. Y para que ella fuese una fiel receptora de la información del maestro y que al final pudiera leer directamente en la mente del maestro, en una carpeta que le preparaba cada día con el material que debía de transcribir con la máquina de escribir, debía haber realizado un entrenamiento, unas dietas y una purificación increíble. Nada de esto figura en ese diario. Pero bueno, no es importante. Tal vez esa información, como la de Vicente, que tampoco aparece nada así especial que llame la atención sobre su entrenamiento, más que nada porque lo que la jerarquía pretende y lo que se pretende a través de un diario es manifestar lo más elevado y las cuestiones que son automáticas de la personalidad, no publicarlas y dejarlas ya al entendimiento de cada lector. Bueno, ¿quién quiere seguir? Carmen, ¿tenías algo para decir, alguna reflexión de esta semana acerca de los diarios espirituales? Pues sí, yo creo que el tema que hemos elegido, como creo que a cada uno nos habrá llevado o conducido a pensar, bueno, o a recordar, esto lo hemos hecho alguna vez, qué utilidad tiene, puede ser práctico, por qué insiste tanto el tibetano, ¿no? Entonces, yo particularmente no he llevado un diario regularmente todos los días, pero sí que ha habido algunas temporadas de mi vida en las cuales algunos sueños que me han parecido relevantes sí que he tomado notas. Y creo que es interesante, releyendo al tibetano las indicaciones que da, este tema de aquellas ideas o aquellos pensamientos simientes que nos pueden venir en la meditación, desarrollarlos, quizá yo lo veo no tanto como diario, sino como ideas que nos vienen a la mente, que nos pueden pasar algunas fugazmente, otras reiteradamente. El hecho de plasmarlas en un papel es porque algo de importancia tienen para nosotros, para los demás, para el grupo. Entonces, el estar atentos a plasmar algo en un papel, sea un diario o sea alguna idea, algún concepto, algunas reflexiones que nos vengan, lo veo interesante, simplemente para que estas indicaciones que nos pueden venir de un aspecto elevado nuestro, sea del ángel solar o sea de algún aspecto superior, pues que no pasen fugazmente y que queden reflejadas de alguna manera, ¿no? A mí también me ocurre que a veces cuando me despierto después de una meditación me vienen algunas ideas que digo, qué cosas más hermosas, ¿no? Y se me pasa el tiempo y no las escribo. Quizá esto, el tema que hemos elegido, sea una invitación para estas ideas que nos vienen a la mente, que no tienen nada que ver, como decíamos, con algo cotidiano, rutinario o con la vida
del día a día, sino que son inspiraciones o reflexiones más elevadas, pues dejar una constancia, tenerlas guardadas. Y esta es una manera de darle un mensaje a nuestro inconsciente, es decir, es importante lo que me estás diciendo, es importante lo que estoy recibiendo, por tanto lo anoto, queda un registro y lo tengo guardado y a veces lo comparto, ¿no? Si veo que es así. Entonces, el estar atentos a estas ideas que nos vienen, yo lo veo interesante y por algo creo que el tibetano insistió en este tema de los diarios y también al final de la noche, el hacer como esa revisión de qué ha pasado durante el día, qué ideas puedo retomar, expandir, expresar y dejarlas por escrito. Entonces, pues bueno, vamos a ir completando, si acaso además después comento alguna otra cosa. Gracias, Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Jesús Iglesias, venimos diciendo que con este programa venimos avanzando, evolucionando nosotros mismos sin darnos cuenta. ¿Te parece que tendríamos que llevar un diario e ir anotando las intuiciones, las ideas que nos van surgiendo para los distintos programas? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver, yo creo que la idea del diario, igual que la recapitulación vespertina a la que se refería ahora Carmen, por prestemos atención que debe ser una atención eficiente. Siempre tenemos atención, pero tenemos atención a cosas que pueden ser absolutamente irrelevantes, intrascendentes en relación con lo que es nuestro proceso evolutivo, o bien puede ser una atención despierta, lúcida, que tenga que ver con el educir, el sacar a la luz, pues todo aquello que forma parte de nosotros mismos y de nuestra propia experiencia. Entonces, la idea de tener un diario, que puede ser que se lleve o no se lleve, pues puede formar parte de esos procesos de los aspirantes espirituales que realmente reflejan cuestiones internas, lo que en un principio pudieran ser contactos de naturaleza más o menos espiritual, siempre y cuando teniendo mucho cuidado de darse cuenta de que uno no está preso de un astralismo, ¿no? Hay que saber evidenciar y saber qué es lo que se contacta y qué es lo que forma parte de esas anotaciones en los diarios. Lo que dice Carmen me parece interesante porque cuando uno se despierta o cuando uno después de las meditaciones ha llegado a ciertas ideas, el tratar de substanciarlas y de concretarlas y de reflejarlas en un papel puede formar parte de un proceso que también es meditativo, en el que quien escribe no es tanto nuestra mano, sino realmente una parte superior de nosotros mismos, sin tener que hacer grandes distingos entre si es personalidad o qué es. Porque en definitiva, yo creo que tenemos que perder de vista las ideas que tenemos de si somos o no somos o qué dejamos de ser. Y entonces en nuestros propios procesos tratar de constatar lo que realmente nosotros percibimos y en esa disposición de meros investigadores, sin tratar de darle mayor relevancia a lo que es el propio diario, pues anotar. Efectivamente, como decía Jesús, cuando uno lee un diario después de un tiempo, tiene la oportunidad de hacer un contraste. No es que tengamos que irnos al pasado para nada, sino simplemente estamos constatando o contrastando lo que es el propio movimiento de la vida. Y ahí efectivamente pues podremos descubrir pues esas cuestiones que tenemos que pulir, que realmente aquellos aspectos de nosotros mismos que están impidiendo que la propia vida sea la que fluya. No se trata tanto de buscar nuevos modelos de perfección, sino de permitir que la vida se exprese. Y esta manera de hacerlo, con recogimiento, esta manera de hacerlo, como si fuera una auténtica... es un estudio meditativo, pues es también una manera de
de explicarnos a nosotros mismos. No debe de tener otro afán más que el de tratar de clarificar en nosotros. Y en ese sentido yo lo veo recomendable y lo veo positivo. Bueno, Marcela, te toca el turno a vos. ¿Qué te parece este asunto del diario espiritual? Bueno, hemos leído unos textos maravillosos donde tanto Krishnamurti, Vicente Beltrán Anglada, bueno, nosotros mismos quizás, van narrando el porqué de estas escrituras, ya sea en un diario o el sencillo hecho también como servicio, con humildad, de escribir las experiencias espirituales, porque muchos que estamos en el camino espiritual, ese paso que va del aspirante a discípulo, de discípulo a discípulo iniciado, eh, si no tenemos un amplio conocimiento, pensamos que la enseñanza surge así de una y ya lo somos. Sin embargo, cuando lo leemos en un diario o escrito de otras personas, vemos que es todo un proceso interno que cuando lo plasman a través de un papel es porque ya, por lo general, hablo de general, hubo una comprensión interna, porque podemos escribir palabras sueltas o alguna idea que nos viene, pero cuando ya hacemos, digamos, no compendio, pero bueno, varias frases, algo hilvanado, concreto de lo que es la experiencia espiritual, es porque ya hubo una comprensión interna. Leyendo un poco el diario de Krishnamurti y el diario secreto de un discípulo, lo veo así, como un acto de amor y de humildad al decir aquellos inconvenientes también que todos van teniendo en la vida espiritual y que todos aquellos lectores, aquellos que se sientan invitados puedan ver. Y con respecto a lo que han dicho los chicos, me parece genial que pongamos la observación allí y ver el contenido de nuestra conciencia que se puede expresar a través de una hoja en blanco, de una idea o de una palabra o de un conjunto, ¿no?, de ideas. Y valoro mucho cuando es un proceso el que se escribe, porque eso, bueno, nos da cuenta de que ya hay una maduración interna de lo que se quiere expresar. Así que, bueno, eso, Dani. Bueno, yo por mi parte quiero decir que, bueno, que ha habido una sincronía, porque buscando sobre el diario de Krishnamurti apareció un video que tiene publicado Viajando con Buda, es el seudónimo, y de ahí encontré la parte que hablaba sobre los diarios y cortamos un poco, y Viajando con Buda nos permitió, ahora hace poco, hoy mismo, publicarlo, y lo juntamos con todas las otras imágenes que veníamos viendo, ¿no? La tapa de los libros, el facsímil ese que teníamos, y fue una sincronía, ¿no? Y yo creo que Krishnamurti decía que era un diario que él escribía, pero no para ser publicado. Después publicaron el diario 1 en vida, y Krishnamurti en otra oportunidad siguió escribiendo, ahí apareció el diario 2, y después también unas notas que se habían perdido después que él murió, es lo que se llama el último diario, ¿no? Entonces Krishnamurti, al relatar que él tenía un contacto con una conciencia inmensa, con una inteligencia suprema, con la otredad, a veces le decía, marca que aquellas personas que van avanzando en el camino espiritual tienen experiencias energéticas con entidades superiores que Krishnamurti no le pone nombre. Vicente Beltrán Anglada sí le pone nombre. Vicente Beltrán Anglada en todos sus libros había hablado de un contacto con el maestro, en el diario secreto habla de 3 contactos, abunda en detalle de lo que pasa dentro de una rama de un maestro, dice cosas que nunca había dicho en sus libros. Entonces él, digamos, se ve que tenía un diario, llevaba un diario y extractó de ahí lo que
se publicó después, que es Diario Secreto de un Discípulo. Y el hecho de que el maestro tibetano le recomienda a sus discípulos que escriban un diario espiritual y para que anoten todas las intuiciones, comunicaciones telepáticas, incluso espejismos, es decir, los problemas que tenemos en los cuerpos de manifestación. Yo creo que es una actividad que es recomendable para las personas que están dedicadas al camino espiritual, que se deciden directamente, porque para no hacer un diario, anotar todas las banalidades o cuestiones superficiales de nuestra personalidad, bueno, si lo queremos hacer, lo hacemos, pero no tiene importancia. Yo creo que va el punto es que va hacia lo que dijo Jesús Iglesia, de que no, y Carmen, que nos ayuda a ver cosas que están pasando dentro nuestro y que pertenecen a la parte más superior de nosotros y que son sutiles. Entonces, como los sueños, si no las anotamos enseguida, desaparecen. Y el maestro tibetano recomienda contrastar con lo que se escribió años atrás y ver cómo uno va evolucionando, ¿no? Y también puede ser una intuición para un servicio. Si lo anotamos, después lo podemos desarrollar, y si no, se olvida y se pierde. Entonces, claro, cuando es un iniciado muy avanzado, muy elevado, no necesita llevar un diario, está alerta y consciente, autoconsciente de día y de noche y no necesita un diario. Pero en una etapa donde la persona, el ser humano, puede dedicarse con ahínco, con fervor, a entrar decididamente en la corriente iniciática, en la vida espiritual, yo creo que anotar, al menos hacer la prueba, ¿no? Yo en una época llevaba un diario, tenía un cuaderno, ¿no? Que después lo usé para otras cosas, pero muy poco tiempo anoté algunos hechos espirituales que había tenido en la meditación o que me habían venido como intuiciones, lo que yo creía que eran intuiciones. Y he tenido sueños con el maestro tibetano, me acuerdo solo de 2, pero ahora reflexionaba que en algún momento me había acordado de otro sueño y no los anoté. Si yo los hubiera anotado, el primer sueño que siempre cuento, que me mandó a hacer café, ese sí lo había anotado, entonces lo recordé y lo podía contar muchas veces. Pero bueno, vamos a ver si los miembros acá del equipo de Sirviendo a la Humanidad se dedican a hacer un diario espiritual. No es necesario que cuenten que lo han hecho, pero esperemos que les sirva. Algún día lo contarán que les ha servido o no. Y bueno, es algo que lo teníamos ahí, este tema lo teníamos, alguna vez le habremos conversado sobre ello, pero me parece que da mucho más de lo que nos parecía a nosotros el asunto del diario espiritual. Bueno, creo que ya hemos llegado al final de este primer bloque, pero antes vamos a leer 2 noticias. La primera la tenía Arcano. Pues sí, vamos a hablar del plenilunio de Piscis 2021. Este próximo jueves, 25 de febrero, a las 8 horas de Argentina, vamos a realizar la meditación mundial de plenilunio de Piscis 2021 por Radio Mantra FM. Podéis leer más sobre Piscis en Sabiduría Arcana, en la columna de la derecha, en la sección plenilunios. Buscáis la imagen de Piscis y encontraréis el contenido. Una buena noticia más, ya está disponible la tabla de lunas 2021 en la página web de Sabiduría Arcana. La tabla contiene el horario exacto de los plenilunios y de los novilunios. Buscad en sabiduría.org en la columna derecha, tablas de lunas. Bueno, y la otra noticia es para avisar que hemos realizado un video que se llama Krishnamurti, Diario Espiritual y la Inteligencia Suprema. Los invitamos a ver este video en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Krishnamurti escribe en una época de su vida un diario espiritual, en varias épocas, 355 páginas manuscritas, expresando las vivencias espirituales de lo que iba ocurriendo día tras día. Así aparece una inteligencia suprema que se presenta con gran poder y presencia, que otros, además de él, también la percibían. Aunque él a veces quería repetir la experiencia, haciendo cosas, se daba cuenta que no ocurría nada. La inteligencia, lo otro, lo sagrado, aparecía
cuando ella misma quería. Sobre el final de su vida, Krishnamurti confiesa que era muy difícil para su cuerpo físico sostener tan tremenda presencia. Ello le produjo mucho dolor en la columna y en la cabeza durante 70 años. Todo está publicado en español en 2 libros. Creo que es en la editorial Kairos. El primero es Diario 1 y el segundo es Diario 2, Último Diario. Y esta lectura revela un Krishnamurti desconocido u oculto, revelado por él mismo. Le damos las gracias a Krishnamurti. Este video lo pueden ver en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y queremos agradecer públicamente a Viajando con Buda. Ustedes busquen el canal YouTube Viajando con Buda. Ahí van a encontrar un video que se llama Jiddu Krishnamurti, el misterio, la otredad. De ahí hemos extractado parte del video, la que se refería a los diarios, para hacer el nuestro. Le agradecemos infinitamente a Viajando con Buda. Ya he entrado en contacto con él, nos hemos hecho amigos en Facebook y esperamos futuras colaboraciones cuando puedan darse la oportunidad y ocurrir, ¿no? Bueno, y hemos llegado al final del primer bloque. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa. Queridos amigos, estamos en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad, tratando este tema tan interesante del diario espiritual. Yo estaba pensando que quizás el mejor diario espiritual, el del día a día, sea quizás no otro que el vivir muy presentes en cada instante y tratando de estar pues muy apercibidos, siempre muy disponibles, muy adaptables. Y si hemos de investigar, que yo creo que todos lo tenemos que hacer, pues quizás dándonos esa oportunidad o dándole la oportunidad a la propia vida, vida con mayúsculas,
a que escriba a través de las líneas de nuestro servicio, a través de nuestro diario, que nuestro diario sea un servicio, que nuestro servicio diario deje impresas muchas letras escritas a fuego realmente, que puedan servir de luz para los demás. Pero bueno, más allá de estas filosofías o de estos anhelos o deseos míos, pues vamos a empezar el segundo bloque y lo vamos a hacer con una de las preguntas que nos hacía nuestro querido Ricardo Alfonso en el chat. Y él decía, en un diario espiritual es el alma la que debe expresarse y no la mente o las emociones. ¿Cómo discernir? Bueno, pues a buen seguro que esta es una de las preguntas que vamos a tratar de dar contestación, primero a través de los propios textos, que yo creo que vienen muy al caso, y después con nuestras reflexiones. De modo que, si te parece, Jesús, empezamos con los textos. Pues bien, tenemos uno que es del maestro tibetano, el primero dice así. Descubrirán, además, que es de valor llevar lo que se puede llamar un diario espiritual. Esto no significa que deban anotar diariamente los acontecimientos del día, ni lo que tenga relación con lo que solo concierne a la personalidad. Tengan en cuenta esto. En el diario deberán anotar lo siguiente. Toda experiencia espiritual obtenida, como ser, por ejemplo, el contacto con alguna presencia, es decir, la de su propia alma, el ángel de la presencia, el contacto con algún discípulo y oportunamente, cuando lo justifique en la vida, el trabajo y la disciplina, el contacto con un maestro. Regístrenlo en forma imparcial, manteniendo una actitud científica y buscando siempre una explicación práctica antes de aceptar una explicación mística. Procede del Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, del maestro tibetano. Y Vicente Beltrán Anglada dice en su diario espiritual: aunque no me he sujetado intrínsecamente al proceso de experiencia cotidiana, tal como se haya registrada en mis apuntes, he entresacado de ellos todos aquellos datos que, a mi entender y por sus propias características, podrían facilitarle al lector una comprensión lo más clara posible del proceso místico que va del simple aspirante espiritual al discípulo entrenado y de éste al iniciado, miembro plenamente consciente de una rama en el dilatado seno de la jerarquía. No me entretendré en detalles sobre las experiencias psíquicas registradas en mi niñez y primera juventud, ni de mis vivencias personales, por considerar que las mismas solo tienen un valor efímero y ocasional. Lo que sí haré, considerándolo más útil y provechoso, será enfocar la atención sobre aquellos hechos y circunstancias que me motivaron potentemente en el sentido espiritual y me hicieron consciente de que ciertas elevadas entidades humanas y débicas me observaban atentamente y tomaban nota de mis progresos internos. Quiero decirles a ustedes, por último, que no me atrevería a hablarles de estas cosas si no tuviese una experiencia individual de tales hechos, así como reiterarles que el diario secreto de un discípulo narra hechos históricos y místicos y no simplemente conocimientos ocultos. Bueno, párrafos que pertenecen al libro Diario secreto de un discípulo de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, y el próximo texto que vamos a leer, el maestro tibetano sigue diciendo: toda iluminación que les llegue, que arroje luz sobre algún problema y revele el camino que cada uno o el grupo debe seguir, pueden anotarlo en el diario. Toda intuición corroborada por la razón
que lleve hacia el conocimiento y evoque la sabiduría del alma y la registre el cerebro por conducto de la mente, deben registrar también todo fenómeno de carácter místico y espiritual. Dentro de esta categoría cabe la percepción de la luz en la cabeza. Deben observar su fulgor, su intensificación y amortiguamiento. Escuchar la voz del silencio, que es la voz del alma, pero no la del subconsciente. Anotar los mensajes del alma o de otros discípulos o servidores del mundo, las expansiones de conciencia que los inicia en la vida consciente de Dios, a medida que se manifiesta a través de cualesquiera de las formas, y deben oír la nota que emiten todos los seres. También es del Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, del maestro tibetano Dwal-Kul. Pues muchas gracias a los tres que nos habéis leído estos textos. Y un poco retomando la pregunta de Ricardo Alfonso, que nos preguntaba que, bueno, él decía que con buen criterio, a mi modo de ver, que siempre es el alma la que debe de expresarse, la que debe escribir, o debemos de tratar de recibir esas impresiones del alma. Y nos decía que no de la mente o de las emociones. Y claro, él decía, ¿cómo discernir? Yo creo, Jesús, que en el primero de los textos del maestro tibetano nos habla de varias cosas, pero sobre todo alguna que me ha llamado la atención, y es el registrar las cosas de manera imparcial y con una actitud científica, y buscando siempre buscar explicaciones prácticas antes de aceptar una mística. Yo creo que esta es una clave bastante importante, ¿no? ¿Qué podrías ahondar? Pues creo que es fundamental, creo que es la clave básica, vamos, la condición sine qua non para continuar adelante con esto en el diario espiritual. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos el ansia, el anhelo en el camino, las primeras etapas, de que queremos saberlo todo y tenerlo todo a mano y seguridades miles, ¿no? No obstante, hay que decir que sí, por mi propia experiencia, que es la única que conozco, en los primeros 4 o 5 años hubo una aluvión de experiencias increíbles, que con los años se han ido ponderando. Eso sí que es cierto, ponderando de una manera que aplicando el método científico como sugiere, es decir, analizarlas fríamente, a mí se me planteó un enigma, concretamente una tarde del mes de mayo de 1985, que estaba en ese momento Vicente Beltrán dando una conferencia en Amigos de la India, o la iba a dar una hora después. Yo no sabía nada de él, todavía había leído un libro ya de él, sí que es verdad, a principios del 85, y curiosamente a mí había una mano que estaba detrás mío y me estaba indicando, había unos paneles, y al final pues me sugería que leyera un texto, me daba a entender, vienes de aquí y te quiero ver allí dentro. Más o menos esto, ¿no? Claro, a mí me dio un miedo tremendo la primera conclusión que tuve, tremendo, porque a mí lo que se me propone, dicho en lenguaje popular, es que me olvide por completo de lo que hasta ese momento había construido. Claro, yo intuí que era él, lo que pasa que lo descubría años después, y el gran enigma de la pregunta que yo me formulé, todavía no la he podido resolver. Y con estas experiencias han venido muchísimas más, ¿no? Y han venido en diferentes países del mundo. Y es muy curioso que lo que me ha sucedido es que he tenido una precaución extrema hacia todo ello. Lo que sí me he dado cuenta, que cuando lo que me han ofrecido, o el mantra, por decirlo de alguna manera, que me han puesto delante en la pizarra, he comenzado a practicarlo, a ponerlo en práctica, a trabajarlo, meditar, reflexionar, sí que me he dado cuenta que tenía una intencionalidad muy clara. Eso lo tengo que decir abiertamente. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues está bien que nos hayas compartido estas reflexiones y en relación pues con lo que yo creo que a veces sucede y que pareciera que estamos buscando solamente en lo interno, pero la vida práctica yo creo que nos está dirigiendo, aparecen esas ciertas sincronicidades, esos postes indicadores del camino que yo creo que también hay que saber leer, ¿no?
Entonces, bueno, eso de alguna manera nos viene a significar, a volver a llamar la atención, nunca mejor dicho, de que estemos atentos a todo lo que está pasando después, porque la vida también está anotando cosas. Está anotando cosas en nuestras páginas del diario vivir y tenemos que saber leer, porque luego si no estamos atentos es difícil que podamos captar las impresiones. Si no estamos atentos en la vida diaria, difícilmente vamos a captar ninguna impresión en lo interno. Va a haber un continuo barboteo de ideas que no nos va a dejar tranquilos, ¿no? Carmen, yo quería preguntarte una cuestión en relación con una de las cuestiones que nos viene a proponer el maestro tibetano. Y es que cuando reflejemos nosotros las experiencias internas, cuando tratemos de recoger esos mensajes, nos está diciendo una cosa muy interesante, y es que tratemos de oír la nota que emiten todos los seres. Tiene que haber una cierta armonía entre lo que está explicándosenos y sucede en nosotros y lo que es el resto de la vida, de los seres con los que nos relacionamos. Tiene que haber una identidad ahí. Eso sería también una garantía de que lo que procede tiene un sentido, ¿no? Una unidad, una garantía de unidad. El tema de escuchar la nota de todos los seres tiene que ver con la sensibilidad, con la percepción y con la correcta escucha. Y eso es algo que tenemos que desarrollar todos los seres humanos para ir sintiendo esa unidad. Sin una escucha correcta al otro, no puede surgir ese sentimiento de unidad, porque siempre está la mente separativa frente al otro, ¿no? Entonces, esa escucha correcta es muy importante. Lo que pasa, y también enlazando este tema que has preguntado con el tema de la escucha y lo que ha dicho Ricardo, es que estamos viviendo todas las personas en el sendero espiritual como una especie de entrenamiento. ¿Y el entrenamiento cuál es? Empezar a distinguir qué es lo que procede del alma y qué es lo que procede de la personalidad. Porque parece que lo tengamos muy claro, pero ¿es así? ¿Lo tenemos tan claro? O a veces cuando estamos envueltos en determinados pensamientos o sentimientos, ¿realmente proceden del alma o es algo que mi personalidad me quiere hacer creer que esto es así, que esto y lo que estoy es en un espejismo, ¿no? Entonces ese tema es crucial porque estamos aprendiendo a escuchar, escuchamos cada vez más la nota de todo lo que nos rodea, pero ya diríamos hasta de no solamente de los seres humanos, sino de los ambientes, incluso de determinados objetos, o se va alcanzando un nivel de sutilidad y de percepción que tenemos que aprender muy bien también en determinado momento a ver a qué queremos atender y darnos cuenta de que si estamos reaccionando, si es nuestra parte emocional la que se está expresando o si es nuestra parte mental, si es una mental superior o es algo más de la mente concreta. Entonces creo que es un ejercicio constante de atención para aprender a distinguir, y yo particularmente lo que hago cuando me viene alguna idea o cualquier cosa o que me llega a la mente, ¿no? Es hacer como un silencio e intentar ir a mi centro, a ese lugar donde yo noto que hay más equilibrio dentro de mí o más sabiduría, ¿no? Y entonces desde intentar conectar con ese centro y la idea que me llega, lo que me ha venido, observarlo desde ese centro. Observarlo desde ese punto de equilibrio, de ecuanimidad o de ese punto neutro para ver de dónde viene. Entonces, lo que realmente nos pueda servir es lo que se tiene que quedar reflejado en ese diario escrito o simplemente en esa experiencia vivida, que se quede aquello reflejado, y las otras cosas las registramos, pero no nos hacen falta como si dijéramos, llevarles ni un seguimiento ni que tengan una importancia en nuestra vida, ¿no? Simplemente lo vemos y lo dejamos pasar. Y aquello que vemos que sí que procede de
un lugar superior o del alma o de una intuición, darle importancia a eso, porque puede tener que ver con nuestra vida particular o con la de alguien cercano a nuestro, o como decían en estos textos, con el grupo, algún servicio grupal, ¿no? Entonces la importancia de la atención para distinguir los mensajes desde donde nos llegan. Muchas gracias, Carmen. Marcela, Carmen nos estaba insinuando la necesidad de estar muy centrados, de estar en un grado de atención y de silencio importante. A mí todo esto me recuerda al clima de serena expectación en el que yo creo que es posible y tiene cabida la verdadera lectura de lo espiritual. ¿Qué te parece? Me parece muy, muy cierto y muy acertado, porque cuando entramos en ese silencio interno, ese silencio muy profundo, puede que esa conexión interna con nuestra alma se pueda manifestar a través de una palabra. Estamos hablando en la escritura del diario. Y cuando estamos profundamente atentos y esa atención se va sosteniendo, quizás nos surge en ese momento la palabra para que escribamos en nuestro diario espiritual, o la intuición puede ser que se precipite, porque es un momento, es un estado en el cual todo aquello que es necesario para la evolución del ser humano nuestra se puede precipitar en la conciencia a través de una percepción espiritual. Entonces, claro, Jesús, que es muy importante, y le diría a aquellos amigos que están dispuestos a escribir un diario espiritual, que esa atención profunda y ese silencio y el soltar, incluso el querer escribir, sencillamente disponerse, abrirse a esa escritura interna, a esa pluma espiritual, está basada totalmente en esa serena expectación, en ese silencio y en no esperar encontrar quizás nada. Sencillamente después podrá surgir, porque es tanto como el silencio, la atención, es algo natural que se va desarrollando en el ser humano. Así que bueno, eso, animarlos a todos que escriban su diario. Muchas gracias, Marcela. Bueno, y Daniel, para culminar o para terminar este segundo bloque, a modo de recomendación, un poco de síntesis, hemos hablado de distintas, digamos, garantías o, digamos, de observaciones que deberíamos de tener muy presentes. ¿Tú qué recomendarías a quienes deseen llevar un diario espiritual? Desde lo que hemos comentado, desde tu propia experiencia, ¿qué recomendarías a los demás? Bueno, y un poco respondiendo a Ricardo también, ¿no? ¿Cómo diferenciar lo que viene de la personalidad y lo que viene de más arriba? Incluso él dice, es el alma la que debe expresarse. Y el maestro tibetano dice escribir los mensajes que le envía el alma. Es decir, que yo me estoy planteando ahora que es cuando hacemos el pasaje de la personalidad al alma, o cuando estamos dejando la personalidad, que deje de influirnos la personalidad, es la mejor etapa para escribir un diario, porque el diario también nos puede ayudar a observarnos como si fuéramos conejitos de India, nosotros a nosotros mismos. ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con otras cosas más allá de la mente? Y últimamente estoy meditando fuerte, la meditación de silencio, y Sella habla de que a veces hay un relator de lo que está pasando. Un relator es el que dice, por ejemplo, bueno, estoy logrando estar en silencio porque no vienen pensamientos, bueno, ahora vino otro, ahora le voy a prestar atención para que se vaya, ahora logré un cierto silencio, ahora, bueno, hay un relator, ¿no?, que dice lo que está pasando, y ese relator sigue siendo la mente, sigue siendo la personalidad. Entonces, César dice que
hay que observar al relator y que el relator se silencie. Que el silencio, cuando se hace presente, no hay relator. Y bueno, últimamente, los últimos días, he tenido algunas meditaciones donde aparece ese silencio sin relator. Hay un observador, que no es el relator. El relator es de la personalidad, y el observador es de más allá de la personalidad. Y ese observador a veces me dice cómo activar la atención para vivenciar el silencio. Cómo y cuándo pierdo la atención y desaparece el silencio. Entonces, ahora me estoy planteando escribir esas cosas después de terminar la meditación y en el transcurso del tiempo ver qué va pasando. Lo que sí voy notando es que cuando más experiencia tenemos en la meditación de silencio, de estar observando el espacio interior, como se dice, más seguridad nos viene de cómo proceder y cómo hacer. Entonces, respondiendo a Ricardo, ¿cómo discernir si algo viene de la personalidad o algo viene del alma o de más allá de la mente? Es la experiencia. Uno tiene que darse cuenta con humildad qué es lo que se está manifestando en ese momento, ya sea de la vida diaria o en el momento de la meditación. Y otras cosas que me ocurren dentro de la meditación y fuera de la meditación es ideas acerca de cosas a realizar para determinados servicios, ya sea acá en el programa de radio o en otros aspectos. Y eso yo a veces los anoto en un cuaderno, pero no siempre los anoto. Entonces, sentarse a escribirlo en un diario en forma parsimoniosa, seria, hace que uno vaya a la kit de la cuestión, a la parte más importante, ¿no? Con objetividad, con humildad y sin querer escribir algo, como dijo Marcela. Es decir, el mismo maestro tibetano creo que les dice, si pasan días sin que tengan nada que anotar, no se preocupen. Es decir, hay que anotar lo que realmente uno se da cuenta que tiene importancia espiritual y que si no lo hacemos, lo podemos olvidar. Claro, Marcela también decía, bueno, todo queda registrado en el átomo permanente. Sí, todo queda registrado y después va a volver a aparecer. Pero si nosotros lo anotamos en el diario, tal vez el volver a aparecer sea más pronto que tarde, ¿no? Entonces, eso yo creo, bueno, a ver qué es lo que hace cada uno, ¿no? Si escriben o no escriben diario, nosotros, los oyentes, y que después nos cuenten. Otra vez vamos a hacer otro programa y veremos. Pues dentro de un tiempo, parece que estemos todos invitados a volver a recordarnos y ver qué hemos hecho en este tiempo. Bueno, pues sin más, yo creo que se nos ha ido el tiempo volando y vamos a ir muy rápidamente al espacio sobre el silencio para, bueno, ahondar un poquito en esta idea, en este camino que por más difícil que pueda parecer, siempre desde la sencillez es como podemos llegar a él. Y bueno, vamos a, como otras veces, vamos a compartir palabras de personas que han experimentado este silencio y lo han compartido para que de alguna manera pues nosotros podamos hacerlo más nuestro, podamos entenderlo y asumir ese verdadero estado de conciencia. Hoy vamos a escuchar un audio titulado El miedo al silencio, que está extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El discípulo y su irradiación. Vamos al audio. Muchas gracias. Nosotros, cuando estamos solos, buscamos la compañía, porque no estamos atentos a la propia soledad. Y cuando leemos o escuchamos a alguien que dice, hay que afrontar la soledad, hay que afrontar el miedo al silencio, el miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte, intentamos por nuestra cuenta hacer la prueba, lo cual significa que nos apartamos de la realidad, porque aquello escapa a las circunstancias actuales de la vida.
La vida debe ofrecernos momentos de silencio y momentos de soledad que debemos afrontar, lo cual no hacemos, pero nosotros, como sucedáneo, hacemos algo que nos parece adecuado y para mí no lo es. Decimos, vamos a ver si afronto el misterio de la propia soledad y se pone en soledad. Entonces empieza a actuar solo a ver qué pasa. Y sin embargo, llegan momentos en que hay momentos de verdadera soledad y no la afrontamos, o verdadero silencio mental que no afrontamos, o situaciones angustiosas que no queremos enfrentar, o miedos de todo tipo que nos aterra solamente el pensar en ellos. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El discípulo y su irradiación. Respiramos, aquietamos nuestro cuerpo físico, las emociones y nuestros pensamientos. Así, desapareciendo las tensiones, florece la paz profunda e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón y sobre todo el ser del planeta Tierra. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y en el corazón del ángel solar permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América.
Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Carmen, y queremos darles una noticia, y es que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Les invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y el otro recordatorio final es que un grupo de amigos están realizando meditaciones de silencio todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España, y se realiza por la plataforma Google Meet. Los que están en el chat lo pueden ver acá en la imagen, y si no, en el grupo de Facebook, Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio. Ahí también están todos los datos para entrar a la meditación de silencio. Es solo entrar, una pequeña presentación, y luego se medita en silencio durante 20 minutos. Es la meditación que muchos conocen y que diseñó el propio Buda. Y bueno, estamos haciendo experiencia de ver el espacio interior. Y bueno, hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.